Descubrí los murmullos diabólicos en el autobús maldito que recorre la ruta nocturna. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La noche se cernía como un manto oscuro, y yo, confiado, abordé el autobús envejecido, con la luz de una farola parpadeando a mi lado. Era un viaje como cualquier otro, pero algo en el aire me erizó la piel, el frío calaba mis huesos. El interior del autobús estaba plagado de sombras que parecían moverse. Miré a mi alrededor. Solo 3 o 4 pasajeros, con miradas perdidas, la piel pálida. Una mujer susurraba algo, pero no podía entender. Era un murmullo inquietante, bajo, casi demoníaco. Y yo, atrapado en un asiento desgastado, sentía que algo no encajaba. Las puertas se cerraron de golpe, como si un viento frío las empujara. Los murmullos aumentaron, mezclándose con el ruido del motor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré por la ventana, las calles se deslizaban rápidamente, iluminadas por luces que apenas iluminaban. Las sombras afuera parecían alargarse, distorsionadas por la noche sin luna. Los murmullos se hicieron más intensos, llenos de desesperación. ¿Qué decían? No podía captar las palabras, pero la angustia era palpable. Era como si el propio autobús estuviera vivo, alimentándose de nuestros miedos. Una figura pasó por el pasillo, era un hombre alto con un abrigo largo. Sus ojos vacíos me miraron, y mi corazón se detuvo un segundo. Sintonicé con el ambiente. Un silencio repentino, lo único que se oía era mi respiración, rápida y entrecortada. Luego, un grito desgarrador rompió el silencio, vino de atrás. Las miradas de los pasajeros se encontraron, terrorizados. ¿Alguien había desaparecido? ¿Acaso era yo el próximo? La figura del hombre se acercó lentamente. Mis manos estaban sudando, mi pecho se sentía apreté. Justo entonces, algo me tocó desde atrás. Frío, como una mano helada que no debía estar allí. Me giré con un nudo en la garganta. Fue entonces cuando lo vi, una sombra oscura se cernía sobre mí, y la desesperación llenó el aire. Mi corazón latía con fuerza, y la última imagen que retuve fue su sonrisa torcida, como una mueca del mismo infierno. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, debo darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás allí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La sombra se acercó a mí, los murmullos se intensificaron y de repente, un grito quebró el aire nuevamente. Esta vez, era de una de las mujeres al fondo del autobús. La luz del interior parpadeó de forma errática, y por un instante, vi su rostro desencajado y lleno de terror. La figura del hombre alto se detuvo junto a ella, inclinándose con cierta curiosidad casi depredadora. Yo estaba atrapado en mi asiento, sin poder moverme. El frío se hacía cada vez más penetrante, como si algo muy antiguo y maligno estuviera despertando. La atmósfera se volvía más densa, y los murmullos ahora parecían tener un ritmo, como un canto ritual, al unísono. Miré a mi alrededor y observé que los demás pasajeros tenían los ojos vacíos, como si estuvieran en un trance. Yo era el único que parecía consciente del horror que se desarrollaba a nuestro alrededor. Las luces del autobús parpadearon una vez más, revelando momentáneamente el rostro del hombre. Su sonrisa se había ampliado, mostrando dientes irregulares que parecían afilados y desgastados. La mujer a su lado comenzó a temblar, como si no pudiera soportar la presencia del desconocido. Y entonces, la figura la tocó, su mano se posó sobre su hombro y, donde antes había carne, ahora solo había una sombra que se tragaba la luz. Un chillido se escapó de sus labios, pero no era un grito humano. Era el eco de una vida que se apagaba, un sonido que bordeaba lo inhumano. La mujer se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera existido. El terror recorrió mi cuerpo. Desesperado, miré por la ventana,
las calles se convertían en un torbellino de colores oscuros. Sabía que debía actuar, pero el miedo me mantenía paralizado. En ese instante, una ráfaga de viento helado barrió por el autobús, trayendo consigo ecos de risas lejanas, risas que no eran de este mundo. Miré al resto de los pasajeros, tratando de encontrar una señal de que no estaba solo en esto, pero todos estaban sumidos en un estado de catatonía. Fue entonces cuando el hombre alto se acercó a mí. Caminaba lentamente, como si se deleitara en el terror que emanaba de mí. Una voz susurrante se apoderó de mi mente: la ruta no tiene fin. Tu destino es inevitable. Mis ojos se encontraron con los suyos, y un escalofrío me atravesó. Sentía como si mi esencia se desgastara, como si una parte de mí se desvaneciera cada segundo que pasaba en su presencia. Su sonrisa era una mueca macabra y, de repente, me di cuenta de que los murmullos formaban una palabra: escapa. Sin pensar, me levanté de mi asiento, empujando a los demás pasajeros, sin importarme si aparecieron o no. La desesperación me llevaba a actuar. Las puertas estaban abiertas, y la calle estaba tan cerca. Salí disparado, solo para descubrir que el autobús había desaparecido. Me encontraba de pie en una carretera abandonada, cubierto por la niebla, sin rastro de lo que acababa de experimentar. Dando un paso atrás, sentí que la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Y en la distancia, desde una curva, podía distinguir la silueta del autobús maldito, detenido, esperando. Sobre mi pecho, el pulso de los murmullos resonaba más fuerte que nunca, como si me llamaran de vuelta. Era evidente que el verdadero horror apenas comenzaba, y antes de que pudiera girar para escapar, escuché una respiración helada justo detrás de mí, seguida por un susurro que me heló la sangre: no te vayas todavía, no hemos terminado contigo. El aliento frío en mi nuca me congeló el corazón. Me volví lentamente, cada paso pareciendo un intento inútil por escapar del inevitable. Lo que vi me dejó sin palabras: una figura, esta vez más pequeña, casi infantil, emergió de las sombras. Tenía el aspecto de un niño con ojos grandes y oscuros, reflejando el mismo terror que había visto en la mujer en el autobús. ¿Por qué no escapas?, preguntó con una voz que sonó como el susurro del viento entre las hojas muertas. No podía discernir si era un niño o un alma atrapada en la eternidad, pero la elección de esa forma solo intensificó mi inquietud. Mamá, todavía hay tiempo, añadió, señalando la ruta por la que había llegado. La niebla se espesa a mi alrededor, como si el camino se estuviera cerrando detrás de mí. La figura se acercó un poco más, pero aún con su pequeña estatura, emanaba una oscuridad inquietante. A detrás de mí, el autobús volvió a manifestarse, esta vez con unos ojos encapsulados en la oscuridad. Las luces rojas de los frenos parpadeaban como ojos demoníacos que me llamaban. No vuelvas, advertí casi sin pensar, cada hueso de mi cuerpo instándome a huir. Pero el niño sonrió, mostrando una extraña familiaridad. Hemos estado esperándote, dijo, y su voz reverberó en mis entrañas. De pronto sentí unas garras fantasmales en mis tobillos, enrollándose como serpientes. Volví a mirar al autobús. Los pasajeros, ahora visibles, estaban todos mirándome con una mezcla de desesperación y resignación. Sus rostros reflejaban una agonía eterna y, aunque sus ojos estaban vacíos, cada uno de ellos parecía gritar en silencio. Los murmullos se transformaron en risas burlonas. De repente, un aullido rasgado de un metal chirriante llenó el aire. El sonido que emanaba del autobús era como un lamento desgarrador, una mezcla de almas atrapadas que reclamaban su sacrificio. El niño dio un paso, sus deditos como garras estirándose hacia mí. Si no regresas, ellos vendrán por ti. El tiempo se detuvo, y el miedo se arremolinó en mi pecho con cada palabra. La única salida era esa carretera, pero aventurarse por ella significaba dejar a aquellos pasajeros condenados atrás. En ese instante, comprendí que no solo luchaba por mi vida, sino por las de aquellos que también estaban atrapados en esta pesadilla. Mi mente estalló en una nueva claridad. Tenía que actuar, pero si me quedaba, me convertiría en una sombra más, otro susurro en el viento nocturno. No, grité, zafándome del agarre sobrenatural que mantenía mis piernas. Corrí unos pasos hacia el bosque que bordeaba la carretera,
pero el niño no se movió, ni tampoco las miradas de los pasajeros que aún suplicaban ayuda desde dentro del autobús. La oscuridad latía a mi alrededor, y justo cuando pensé que había hecho una elección, sentí un tirón en mi corazón. El niño empezó a gritar, un grito que rasgaba la negrura, como si algo profundo y horrible se estuviera despertando. Sin pensarlo más, giré sobre mis talones y corrí hacia el autobús, el pulso de los murmullos ahora un rugido ensordecedor en mis oídos. Cuando llegué a la puerta, la conciencia de que no había forma de regresar a la normalidad se apoderó de mí. Una vez dentro, el silencio era sepulcral. El interior del autobús estaba lleno de sombras que se movían sin descanso. Los pasajeros seguían ahí, inmóviles, y se dieron la vuelta lentamente para mirarme. En sus rostros ya no había rastro de miedo, en su lugar había una calma aterradora. Una sola mirada me bastó para comprender que algo había cambiado, algo más oscuro que cualquier horror que había presenciado aquel día. Fue entonces, cuando el abrigo de la sombra se apretó alrededor, que escuché la voz del hombre alto, ahora resonando desde los confines del autobús: tu viaje apenas ha comenzado, viajero, y este es solo el principio. Las luces parpadeaban de nuevo y, repentinamente, sentí un zumbido en mis sienes, un dolor crudo que me empujó al centro del pasillo. Cuando caí al suelo, el murmullo se convirtió en un estruendo ensordecedor y, en un instante, vi mi reflejo en los ojos de los pasajeros, un eco de mí mismo sonriendo, atrapado para siempre. Y mientras la risa malvada resonaba en mis oídos, comprendí la verdad aterradora de los murmullos: no había escapatoria. La oscuridad consumió al autobús y al instante siguiente, desperté en una carretera desierta, el rostro del niño reflejando la última luz que se apagaba en la distancia. El aire estaba impregnado de un frío glacial que me atravesó, como si la propia carretera retuviera el aliento de aquellas almas perdidas. Me incorporé con dificultad, y el resplandor fugaz del atardecer se desvanecía lentamente, engullido por la noche. El niño aún estaba allí, a un paso de distancia, observándome con esos ojos oscuros que parecían reflejar todo el dolor y la desesperación del mundo. Ya no hay vuelta atrás, musitó, y, por un instante, sentí que su voz entrelazaba nuestras realidades. Ellos sienten tu presencia, sienten que has vuelto. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras la sensación de ser vigilado se intensificaba. Volteé, y vi sombras danzantes entre los árboles, como espectros deslizándose de un lado a otro. Me volví hacia el niño, pero ahora había algo más en su rostro, una mueca que se asemejaba más a una advertencia que a una invitación. ¿A dónde has ido?, preguntó, su tono era dulcemente siniestro. ¿A dónde quieres ir? Este lugar no tiene fin. De repente, una niebla espesa comenzó a ascender del suelo, llenando el aire con un silbido casi musical. Los murmullos regresaron, un eco constante resonando en el fondo de mi mente. La carretera se torcía ante mis ojos, estaba atrapado en una trampa ilusoria, cada paso que daba parecía llevarme más profundamente a la locura. Sin poder contenerme, grité: déjalos en paz. Yo soy el que deseas. Mi voz se extinguió en la niebla, no había eco, solo un silencio perturbador que parecía absorberme. El niño se acercó un poco más, y en su mirada, vi una chispa de dolor desesperado. No sabes lo que pides. Ellos están hambrientos, y tú eres el festín. En un instante, los rostros vacíos de los pasajeros regresaron a mi mente, y comprendí la verdad de sus miradas. Eran sombras de lo que alguna vez habían sido, pero ahora eran cómplices de esta oscuridad. Se reirían de mí, se alimentarían de mi miedo. Mamá. El grito resonó de nuevo, pero esta vez era más fuerte, casi como un lamento colectivo. Luego, sentí que el suelo debajo de mí comenzaba a temblar al compás de aquel grito. La carretera misma parecía cobrar vida, convulsionando como un ser torturado. Las sombras se movían más rápido a mi alrededor, y el autobús se apareció ante mí de nuevo, con sus puertas abiertas como una boca monstruosa dispuesta a devorarlo todo. De repente, una mano atraviesa la nube de niebla, una mano seca y arrugada, la de un anciano cuyo rostro era incierto, pero sus ojos estaban llenos de una clama inquebrantable. No te detengas. No mires atrás, ordenó, antes de que la niebla lo devorara por completo. Sin pensarlo, comencé a correr, consciente de que cada paso era un desafío a lo que se avecinaba.
Atrápalo, gritaron voces desde el interior del autobús, y de inmediato, lo entendí, no solo estaban ansiosos por mi temor, sino que querían atraparme antes de que pudiera huir. La noche se cerró como un manto negro, cada sombra se intensificó, y los árboles que antes habían sido testigos silenciosos comenzaron a crujir con un dolor inhumano. Corrí con desesperación desenfrenada, sintiendo el ulular del viento que se convertía en gritos, el rugido del autobús que se alzaba tras de mí como un monstruo indomable. De repente, una figura apareció enfrente. Era la mujer del autobús, el mismo terror que había visto antes, pero su rostro era ahora un crisol de desesperación. «Ayúdame», sollozó, y por un instante, las sombras retrocedieron, como si incluso ellas sintieran la pureza de su súplica. La niebla se adensó, y un silencio profundo llenó el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Era posible que estuviera en el umbral de un poder que ni siquiera comprendía. «¿Qué debo hacer?», grité, sintiendo que mi propia existencia pendía de un hilo, pero la respuesta nunca llegó. Un rugido escalofriante resonó desde el fondo del bosque, un sonido que se asemejaba a 1000 almas llorando en un tormento, aumentando el terror que ya se aferraba a mi ser. Y cuando creí que tenía la respuesta, un grito desgarrador resonó, pero esta vez no era humano. Sin saber qué pasaría a continuación, volví a correr, el niño y su sonrisa macabra dividiéndose ante mí. «Tu decisión ha sido hecha, ellos vendrán pronto». Cada paso resonaba como un eco, cada respiración era un recordatorio del horror al que me enfrentaba. Y justo cuando me detuve en un claro, la oscuridad que me rodeaba comenzó a cerrar el cerco, mientras el sonido de las risas burlonas resonaba más fuerte que nunca. A medida que la niebla se espesaba, un nuevo murmullo se alzó, esta vez más fuerte y más insidioso: «Así comienza tu historia». La luz se extinguió por completo. La oscuridad se desnudó a sí misma, dejando que las sombras se deslizasen como serpientes a mi alrededor. La sensación de ser observado se convirtió en una presión aplastante, respiraba hondo, luchando contra la parálisis que me invadía. «No, no», no repetía como un mantra, mientras mis ojos se ajustaban lentamente al vacío impenetrable. Fue entonces cuando escuché un murmullo, tan bajo que era casi imperceptible, sin embargo, resonaba en mi mente como un clamor. Las palabras se entrelazaban formando un lenguaje olvidado, un susurro que prometía respuestas pero que solo ofrecía más incertidumbre. Comenzaron a rodearme, esas voces etéreas, y su lamento se convertía en un coro de angustia. «¿Qué quieren de mí?», grité, con la voz quebrada por el miedo. La niebla comenzó a levantarse, revelando huellas marcadas en el suelo, huellas que conocía, que recordaba profundamente como si fueran propias. Caminé vacilante hacia ellas, y los murmullos parecieron adoptar un tono más ansioso, como si la niebla anhelara que siguiera el camino que había sido preparado para mí. Al seguir las huellas, me encontré en un cruce. A la izquierda, el sendero se adentraba en un bosque espeso, los árboles eran altos y oscurecidos, sus ramas extendiéndose como dedos góticos apuntando al cielo. A la derecha, el camino conducía a una pequeña colina que se alzaba contra el horizonte, iluminada por un rayo de luna que se filtraba entre las nubes. Recordé la advertencia del anciano: «No mires atrás». Sin embargo, la curiosidad me empujó a hacerlo. Tras de mí, el niño había desaparecido, pero la visión de aquellos rostros retorcidos y sus ojos vacíos permaneció grabada. ¿Dónde estaban ahora? ¿Quién me había arrastrado a esta tortuosa búsqueda? Tomé un profundo aliento y dirigí mis pasos hacia la colina, sintiendo el ardor del viento a cada lado, como si el entorno suplicara que eligiera el bosque. Pero había algo en la superficie de la colina que me atraía, una sombra no más oscura que la misma noche. A medida que me acercaba, una figura emergió de la oscuridad, una silueta familiar. «Eres tú», murmuré, y un escalofrío recorrió mi piel al darme cuenta de quién se trataba. Era la mujer del autobús, pero ahora la expresión de desesperación se había mezclado con una familiaridad inquietante. «¿Por qué has venido?», me preguntó, su voz temblando entre la melancolía y la súplica. «No debiste volver. Aquí, no eres bienvenido. Ellos te están buscando». «¿Quiénes están buscando?», inquirí, pero antes de que pudiese recibir respuesta, la tierra comenzó a vibrar bajo nuestros pies como un latido desbocado. Una grieta se abrió en el terreno, las sombras de la colina se lanzaron hacia la profundidad, seguidas de ecos de risas crueles que llenaron el aire.
Debes salir de aquí, insistió la mujer, su rostro torciéndose en agonía mientras la oscuridad empezaba a surcar la grieta. Se alzó una oleada de aire, cargada con un hedor a moho y muerte, y el miedo retumbaba dentro de mí como un tambor ensordecedor. Sin darme tregua, las risas se convirtieron en gritos, y me vi empujado hacia atrás, hacia la murmullo que había surgido del vacío. La figura de la mujer se desvaneció ante mí, atrapada entre la niebla opresiva, y antes de que pudiera reaccionar, me encontré junto a la grieta, una luz tenue brotó de las profundidades. Caí de rodillas, incapaz de mirar con desprecio hacia lo que yacía allí. Los rostros de los que habían abordado el autobús danzaban entre los destellos, sus ojos reflejaban desesperanza y un deseo voraz. «Ayúdanos», clamaron, extendiéndome sus manos en súplica, pero la grieta se cerró, devorando sus voces en el silencio definitivo de la noche. Miré a mi alrededor, la calma que precede a la tormenta pesaba en mis hombros. La duda y la culpa se enredaban en mi mente, y cuando traté de levantarme, la tierra comenzó a temblar de nuevo. En ese momento de confusión, vi al niño aparecer, sus ojos oscuros iluminados por la intensa luz del corazón de la grieta. «Esto elección lo que temen. Dals lo. ¿Qué quieren?», reconocí en su voz un tipo de anhelo que hacía eco en lo más profundo de mi ser, pero antes de decidir, sentí que me atraía a la oscuridad. La línea entre elegir salvarme y sacrificarme se desdibujó. Mientras caía, comprendí que huir era casi un sueño, y una nueva pregunta surgió: ¿cuántos eran esos que aún estaban atrapados, y cuánto más tiempo podría permanecer ignorante de la verdad? Antes de que pudiera reaccionar, de la grieta emergió una sombra imponente, cobrando vida entre risas, fluyendo hacia mí como un río de desesperación. Y, en el último instante, comprendí el verdadero significado de su declaración: así comienza tu historia. La oscuridad me devoró, mientras el eco de su risa resonaba como un recordatorio ominoso. La oscuridad me envolvió completamente, una neblina espesa que se filtraba entre mis pensamientos y me hacía sentir cada vez más despojado de la realidad. En un instante, la sombra que había emergido de la grieta extendió sus alas de terror, y sentí como si el tiempo mismo se hubiera detenido, dejándome suspendido en una dimensión donde el miedo reinaba. «¿Qué has hecho?», resonó una voz en mi mente, profunda y temblorosa. Era la mujer, su imagen se perfiló nuevamente, ahora atrapada en una dimensión paralela donde la luz y la sombra bailaban en un tétrico vals. «Has atraído su atención. No puedes escapar, pero podrías ayudarles, a ellos». Las palabras se retorcían, se enredaban. La súplica que emanaba de su voz se mezclaba con ecos de los rostros en la grieta. «Ayudarles», pensé, mientras mi corazón se sumergía en un mar de dudas. «¿Quiénes son ellos? ¿Y qué me quieren a mí?». A medida que aquellas preguntas resonaban en mi mente, el aire a mi alrededor se volvía más denso, y comencé a escuchar susurros que emergían de la grieta, ahora cerrada, en un canto envolvente. «Tu sangre es el sacrificio», se proclamaban las voces, un coro que me aplastaba, junto a la creciente presión de la oscuridad. De pronto, el chillido de una rama quebrándose me hizo sobresaltarme. Un haz de luz surcó la espesa neblina, iluminando el camino que había tomado hacia la colina. Las sombras que antes parecían inofensivas se transformaron en contornos distorsionados y grotescos, alborotándose bajo el fulgor de la luna, como monstruos aterrados que se burlaban de la frágil esperanza que aún intentaba aferrarme. Fue entonces cuando vi algo en el límite de la luz, una figura agazapada, un ser cubierto de una vestimenta raída que apenas retenía su forma. Un eco de horror se deslizó por mi columna vertebral. «No te acerques a ellos», murmuró este nuevo ente, su voz apenas un susurro, pero la advertencia era cruda y clara. «¿Quién eres?», le pregunté, aunque el temor apenas me dejaba sin aliento. «Soy lo que queda de aquellos que una vez fueron», respondió, girando su rostro hacia mí. Sus ojos, hundidos en la oscuridad, relampagueaban como dos brasas. «Al igual que ellos, fui una víctima». Claro, pensé que había escapado. Pero la oscuridad aquí siempre encuentra la manera de regresar. Nunca podrás huir de lo que llevas dentro. Desesperado por entender, lidié con la revelación. Las voces, las risas parecían entrelazarse, formando una melodía terrible y atrayente.
La mujer del autobús había mencionado la elección, y ahora esta criatura parecía insistir en que la conexión que tenía con ellos era inevitable. Un impulso organizador surgió en mí, debía encontrar la manera de marcar la diferencia. Fue en la inercia de esos pensamientos que una ráfaga helada se arremolinó a mi alrededor, elevando el lamento colectivo y succionándome hacia su fuente. El ansia en mi interior escudriñaba la oportunidad de liberarlos, aunque a costa de mi propia alma. «Ayúdanos», clamaron ahora en un susurro escalofriante, pero la decisión se tornaba confusa. «¿Qué precio tendría eso?», pregunté, con la voz desgarrada por la angustia. La figura agazapada a mi lado hizo una mueca, respondiendo con otro susurro que me heló la sangre siempre trae la oscuridad consigo. Tomé un paso atrás, tambaleándome ante la revelación. Las voces a mis espaldas se intensificaron, forzando una vez más la emergencia de recuerdos enterrados, de aquel fatídico paseo en el autobús. La colisión de pensamientos inundó mi conciencia, incapaz de separarse de esa realidad distorsionada. Sus rostros implacables aparecían en las sombras que se movían a mi alrededor. Justo cuando creí que podría gritar, una explosión de risas y susurros resonó en el aire, revelando el verdadero horror que estaba por venir. Un portal negro empezó a abrirse entre las sombras, y una figura ominosa emergió de él, más allá de lo que cualquier mente podría concebir. Era un ser que reía mientras se acercaba, una manifestación de la oscuridad que buscaba devorarlo. Todo. No fui incapaz de más palabras. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras retrocedía. La elección ahora representaba una puerta que se cerraba. Y antes de poder tomar una decisión, el ser extiende una mano en mi dirección, rozando el aire como una serpiente voraz. «Es tu turno de votar», dijo, y lo que vino después me congeló la sangre. Un eco de rasguños y ruidos desgarradores a mis espaldas me hizo constatar que no estaba solo. La grieta se abrió nuevamente, y con ello, la verdad se desveló. Era un ciclo interminable, y ahora eligiendo, la oscuridad se alzaba, deseando devorarme en la misma medida. Y en ese instante, entendí que todo lo que había vivido antes no era más que el preludio de las sombras que buscaban liberarse, y lo que las ataba era yo. Con un sudor frío recorriendo mi frente, la respiración se me hacía más pesada. La figura oscura ante mí, con su risa macabra resonando en la penumbra, envolvía el aire con un hedor de desesperanza. «Tu elección es sencilla», continuó, mientras levantaba su mano tentadora. «Oye su clamor. Ellos quieren ser liberados, y tú serás el puente». Las voces se intensificaron, como un llanto colectivo de almas atrapadas. «Sálvanos. No les des la satisfacción», gritaban, y al mismo tiempo, otros instantes me decían: «Déjanos ir. Toma su lugar». Sentí que mis pies estaban pegados al suelo, atrapados entre dos realidades que se oponían. La figura se acercó un poco más, su aliento frío como el acero. «Cada vida que tomas, cada sacrificio, alimenta la oscuridad. ¿Qué esperas? La elección que debes hacer ya está marcada en tu sangre». Y en ese momento, pude sentir una presión hirviente en mi muñeca, como si una serpiente de fuego estuviera anudándose en torno a mis venas. Una visión distorsionada me inyectó en otro mundo, el autobús, sus asientos desgastados y los rostros ansiosos que miraban, parados entre la vida y la muerte. Podía escuchar sus respiraciones entrecortadas, un eco de la pesadilla que una vez viví. «¿Por qué no nos ayudaste? Eres uno de los nuestros», gritó un espectro familiar. La misma mujer que había visto en el autobús, ahora una sombra más, rasgando la tela de la dimensión. Confundido, miré a la criatura que se erguía ante mí. Era una emanación de opresión, una forma que pareció crecer con cada tormento que yo había cosechado. «Si no atinas, ellos serán devorados», susurró para convencernos a mí y a aquellas almas gritando de dolor. La elección se tornó aún más sombría mientras comenzaban a emerger rostros marchitos entre las sombras, aquellos que había visto en la grieta. «¿Y si te ayudamos a cumplir tus deseos?», propuso la voz siniestra que estuvo de pie a mi costado, tentadora y penetrante. «Un deseo. Un único deseo que podrás tener si entregas lo que ellos buscan». La pared de pesadilla a mis espaldas retumbó, como si esperara un desenlace. Un ataque inminente. «No. No puedo hacer esto»,
grité, sintiéndome destinado a un abismo del que nunca podría volver. Lo que prometían mis ansias de liberación se tambaleaba ante el grueso velo de la oscuridad. Pero como una corriente electrizante, un destello de furia emergía de mi interior. Recordé los rostros de mis amigos, aquellos que una vez reían y soñaban, ahora atrapados en este lóbrego reino. ¿Está en tu poder o no?, preguntó el ser, burlonamente, relamiéndose ante la tormenta que crecía en mi interior. El tiempo se agota. Debes decidir antes de que la oscuridad consuma todo. Sus ojos estaban fijos en los míos, desnudando las verdades que evadí durante tanto tiempo. La conexión, los murmullos, lo que me ataba a ellos, todo en mí se unió en ese momento. Fue entonces cuando, de entre la penumbra brotó un grito desgarrador, una figura se precipita hacia mí. La mujer que había visto en el autobús, ahora se acercaba con ese brillo ancestral de desesperación. «Ayúdame. No dejes que nos devoren». Mi corazón se partió entre el miedo y la compasión. Y su grito se convirtió en un lema de lucha mientras las sombras parecían querer devorar su esencia. Sin querer, un impulso me llevó a avanzar, y en la euforia repentina, llamé a la oscuridad. Decidí. Está bien. Haré lo que sea necesario. Pero en el mismo instante que las palabras cruzaron mis labios, el ser oscuro sonrió de manera cruel. Entonces, bienvenido a la eternidad. Una risa perturbadora resonó en mis oídos mientras miles de brazos emergieron del suelo, buscando atraparme. Los rostros que lloraban por ayuda ahora se convertían en facciones retorcidas de horror. No. Esto no puede ser, fue lo último que pude gritar mientras el portal negro y las manos de un pasado olvidado me absorbían. Entonces, la oscuridad me tragó. En ese instante de desesperación, cuando todo se volvió negro, los gritos se convirtieron en un eco lejano y un solo pensamiento invadió mi mente: ¿qué he hecho realmente? La oscuridad se reposó sobre mí, como un manto pesado que me empujaba hacia el abismo. No había forma de saber cuánto tiempo había transcurrido, pero al abrir los ojos me encontré en un entorno diferente, un paisaje fragmentado que resonaba con los ecos de un alivio ilusorio. La luz parpadeaba tenuemente, proyectando sombras danzantes que susurraban a través de las paredes. De pie sobre un suelo de piedra rugosa, vi frente a mí una serie de puertas, cada una más desgastada que la anterior. Los murmullos de aquellos que habían clamado por ayuda se apoderaban del aire, envolviendo mi ser en un frío aprisionador. No tenía claro cuál era el camino correcto, solo sabía que debía escapar de este laberinto de angustia. Mientras avanzaba, las puertas parecían susurrar sus secretos. La primera, decorada con una corona de sombras, pedía a gritos que la abriera. Un estremecimiento recorrió mi espalda, y aunque el impulso era fuerte, dudé. ¿Qué hay detrás de ella?, pregunté en voz alta, pero la respuesta me llegó en forma de un alarido que atravesó la piel de mi conciencia. No, resonó un eco, advirtiéndome que una tragedia latente esperaba al otro lado. Sin embargo, el tiempo apremiaba. Sabía que debía encontrar la verdad tras la promesa de libertad que había hecho. Y de repente, un vaho cálido inundó el lugar. Olía a tierra húmeda y a algo más aéreo, como si el aire mismo estuviera vivo. Atraído por el aroma, me dirigí hacia la segunda puerta, que se encontraba entreabierta. La vislumbré como un recoveco de luz tenue, una anomalía en este infierno. Al asomarme, un destello me golpeó en la cara, y me encontré con el reflejo de un rostro familiar, el de mi amigo Manuel, el que había jurado nunca dejarme. Sus ojos estaban inyectados de desesperación, parpadeando como si quisiera comunicarme algo vital. «No. No vayas ahí», gritó, su voz difusa filtrándose a través del resplandor, pero la desesperación en su rostro decía más de lo que sus palabras podían expresar. Sin tiempo para pensar, impulsado por un hambre irrefrenable de respuestas, forcé la puerta y entré. De inmediato, un ruido sordo estalló y el espacio se distorsionó en un remolino de sombras. Un bosque oscuro me rodeó, envuelto en una bruma que me robaba el aliento. Las risas malignas de los otros seres flotaban en el aire mientras las ramas crujían, como si una entidad maligna acariciara cada paso que daba. No era un lugar para buscar respuestas. Algo antinatural habitaba aquí,
esperando involucrarme en un juego sin sentido. Al avanzar, la imagen de Manuel se desdibujó, y con ella, la esperanza de entender lo que había sucedido. Un instante después, una risa estruendosa resonó detrás de mí. Era la misma risa que había escuchado antes. La figura oscura nuevamente se alzó entre los árboles, más prominente que antes, con ojos que brillaban como luceros en el abismo. «Eres parte de esto ahora», susurró, su voz una melodía hecha de ecos distorsionados. Sin aviso, comenzó a acercarse, y con cada paso, el bosque se volvió más opresivo, como una serpiente que se estrechaba en torno a mí. «Deberías elegir bien esta vez, porque una decisión equivocada no solo te costará a ti, sino también a aquellos que dichosa o desgraciadamente aman». Recordé las almas atrapadas, aquellos rostros marchitos que me habían mirado suplicantes. Yo estaba en su lugar ahora. Un escalofrío me recorrió mientras comprendía que la única manera de liberarme podía significar arrastrar a otros a esta pesadilla. De repente, una grieta se abrió en el firmamento de este mundo agónico, emitiendo un destello escalofriante que me hizo dar un paso atrás. Del abismo emergió una sombra aún mayor, una figura más monstruosa que la que ya conocía, blandiendo cadenas de luz y oscuridad. «Elige», se oyó en la distancia, como un trueno, y a medida que avanzaba, el aire se tornaba más pesado y la neblina más impenetrable. Sabía que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. ¿Cedería ante la tentación de salvarme a costa de otros o seguiría buscando la verdad? Antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador resonó en la distancia. «¡Ayúdame!». La voz era inconfundible. Una vez más, lo que había soñado se agazapaba ante mí, infligiendo un terror que desbordaba todos los límites. La puerta a la que había entrado comenzó a cerrarse lentamente, como un siniestro recordatorio de que no podría retroceder. Mi destino estaba sellado, y una revelación se cernía sobre mí, tan inminente y temible como la sombra que se cernía sobre el bosque. No podía escapar ni dejar de mirar la grieta que se abriría más. Las sombras del bosque se cerraron a mi alrededor como un abrazo mortal, y el aire se tornó denso, casi palpable, cargado de una ansiedad eléctrica. La voz desgarradora siguió resonando en el eco de mis pensamientos, y sin poder evitarlo, corrí hacia su origen, guiado por una mezcla de miedo y esperanza. «Ayúdame», la súplica atravesó la niebla, cada palabra una punzada en mi pecho. Corría entre árboles torcidos cuyas ramas parecían brazos que se alzaban para atraparme. El suelo de piedra se transformó en un lodo que se adhirió a mis pies, dificultando mi avance. Sabía que no podía darme el lujo de dudar, alguien estaba sufriendo y necesitaba mi ayuda. Al llegar a un claro, el aire se tornó helado. En el centro, una figura se encontraba encadenada, sometida a un tormento antinatural. Era Manuel, o al menos la imagen distorsionada de él. Su rostro era un espejo de desesperación y dolor, sus ojos desbordaban un miedo que resonaba con el mío. «No te acerques», gritó, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Un chispazo de luz recorrió el área, y la presencia ominosa que me había estado acechando se materializó detrás de mí. Era una figura aún más imponente que antes, un ser que parecía fusionar la oscuridad con la luz, como si la misma noche estuviera viva en un grotesco baile. «¿Ves lo que has hecho?», la criatura espolvoreó su voz, cada palabra un eco de 1000 susurros. «El temor alimenta a los prisioneros y, por tanto, a su salvador». Sin esperar respuesta, extendió una mano y las cadenas que mantenían a Manuel comenzaron a brillar, transformándose en serpientes de luz que creaban un círculo a su alrededor. Me detuve, paralizado, mientras el vórtice se hacía eco de susurros que detenían el tiempo. Una serie de visiones brotó, imágenes de amigos, familiares, de cada persona que había amado. Cada rostro se torcía en sufrimiento al tiempo que la sombra de la criatura se alzaba. «No solo tú serás devorado si decides salvarlo, sino todos los que amas», advirtió, y las palabras cayeron sobre mí como una losa. En mi mente, imágenes de aquellos a quienes había perdido se superpusieron a la claridad de este horror. ¿Era realmente capaz de arrastrar a otro hacia esta oscuridad? Pero en medio del caos, la desesperación de Manuel atravesó mi confusión. «No te rindas. Te necesito, por favor». Su plegaria atravesó la agonía de mi ser. Sin pensarlo, me lancé hacia él, dispuesto a romper las cadenas de ese cruel destino.
Justo antes de alcanzarlo, la criatura envió un chispazo de oscuridad hacia mí, una ola de energía que me tomó por sorpresa y me hizo caer al suelo. El dolor fue agudo, atravesó mi cuerpo como un rayo, dejándome aturdido, las cadenas cayeron al suelo, pero Manuel seguía atrapado en su propia sombra. Esto es un juego cruel, grité, buscando alguna respuesta, pero en el aire solo había risas burlonas que resonaban a mi alrededor como el eco de mi inminente derrota. Una sombra más, intercalada entre las brumas, comenzó a girar, creciendo en dimensiones, hasta que la pesadilla aumentó de intensidad. Actualizaciones de risas y alaridos concordaban como un siniestro coro. Lo entendí, todo esto era una prueba. Una trampa. No podía rescatar a Manuel sin el riesgo de que la oscuridad también me reclamara a mí. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una línea brillante apareció entre las sombras, iluminando el lugar como un faro. Algo en él resonó en mí, prometía una salida, una forma de redención. Pero, al mismo tiempo, sabía que cruzar esa línea significaba dejar atrás a Manuel y enfrentarse a una oscuridad aún más profunda. Con el corazón desgarrándose, di un paso hacia la línea brillante, aún sin saber si podría volver atrás una vez que cruzara. Pero en ese momento de indecisión, sentí que la criatura se abalanzaba sobre mí, sus ojos destellando con una predicción de lo inevitable. Lo último que escuché antes de perder el control sobre mi propio cuerpo fue el grito desgarrador de Manuel, creciendo en desesperación y eco. «No lo hagas», resonó. En el aire, mientras el vacío a mi alrededor comenzaba a girar y tragar la luz, cada decisión tenía un precio y yo estaba a punto de pagarlo de la manera más feroz posible. Me encontré de Lee, en medio de una encrucijada aterradora, un ciclo sin fin de elecciones y sacrificios. La luz que brillaba ante mí era una promesa de escape, pero también un camino hacia lo desconocido. Al mirar hacia atrás, vi a Manuel, encadenado en un tormento perpetuo, sus ojos reflejaban la desesperación que yo sentía. Pero no solo estaba él, las sombras en el bosque eran testigos de nuestra inevitabilidad, almas atrapadas en un juego macabro que desbordaba mi entendimiento. Las risas burlonas resonaban en la niebla, y sentí que la desesperación se asentaba en mi pecho, pesando como un yugo. «No puedes dejarlos», juró una voz aguda en mi mente, un eco de la culpa que siempre había llevado. ¿Qué elecciones había hecho antes, al abordar aquel autobús maldito? Todo era parte de un laberinto creado por mi propia falta de decisión, una trampa tejida con los anhelos de aquellos que nunca debieron haber estado atrapados. Y la idea de ser el causante de su sufrimiento me atormentaba. Sentí como si el tiempo se acelerara mientras enfrentaba la oscuridad, y el ser comenzó a moverse, una entidad voraz y ágil. Elige, su aliento era como un viento sepulcral, abrumador y cruel. Sin pensarlo más, corrí hacia la luz, la promesa de libertad brillando como un faro en la tormenta. Pero algo dentro de mí vacilaba, luchando para no sucumbir al impulso de abandonar a aquellos que sufrían a mis espaldas. Al cruzar la línea brillante, un dolor trascendental atravesó mi ser. Fue como si el universo entero se rompiera a mi alrededor, una explosión de luces y sombras. De repente, me encontré en una habitación iluminada, rodeado de paredes vacías que vibraban con murmullos familiares. Un eco de voces que nunca había olvidado resonaba, gritos apagados llenos de angustia. El impulso de regresar era inmediato, pero algo me mantenía cautivo. Cuando la bruma empezó a disolverse, comprendí la verdad que me abrazaba: no había escapatoria. La luz no era liberadora, era un espejo que reflejaba el horror que había dejado atrás. Al darme la vuelta, vi las visiones deslizándose en la niebla, los rostros de aquellos que no solo había dejado atrás, también a quienes he traído aquí, arrastrado por mis decisiones egoístas. «Ayúdanos», gritaban, y el lamento llenó el aire. Las sombras emergieron a mi alrededor, cobrándose vida propia. Era claro, no solo había sido una elección hacia la luz, sino una condena a arrastrar esa oscuridad conmigo a este nuevo lugar, y allí, me di cuenta de que ahora era parte de la misma estructura de terror que el autobús maldito, un eco en la eternidad. Nunca regresaría a la normalidad, siempre habría un autobús, una ruta a la que nunca podía escapar. Con cada elección, sus murmullos se volvían más resonantes, formando un coro que nunca cesaría. La última imagen que retuve fue la de Manuel, su expresión de horror cruzando la mirada, un futuro igual a su condena. Su grito,
aún resonando en mi mente, se convertía en un eco incesante. No podemos escapar, resonaba en mi corazón. Y en ese momento de revelación, comprendí el horror absoluto, ya no era un viajero perdido, sino una sombra más en aquel autobús fuera del tiempo y del espacio, una voz entre los murmullos que nunca cesarían. Nunca debí haber abordado aquel autobús maldito, el verdadero terror no era encontrar la salida, sino ser para siempre parte de la historia. Así, una última frase se formó en mi mente, profunda y oscura: estaré aquí, atrapado en tu memoria, como los demás, hasta el final.